complejo. Los médicos ya no tienen casi tiempo para hacer una consulta bien hecha. Cada vez le limitan más el tiempo a los médicos. Yo les decía a ustedes, muchas ofertas de trabajo en España, muchas, 13 llevo. Pero cuando pregunto cuál es el tiempo, ya vimos síndrome nefrótico, nefrítico, infección urinaria, hematuria. El otro capítulo corto que si hay que revisar, ya finalmente es el de la insuficiencia renal, porque todas estas cosas pueden terminar en insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Todo eso puede terminar ahí. Entonces, ¿qué es insuficiencia renal? La palabra insuficiencia, ¿qué quiere decir? Que no está cumpliendo bien su función. ¿Qué está bien? Que no está cumpliendo bien su función. Eso, no está cumpliendo bien su función. Ayer en una reunión con el alcalde, la verdad es que sí me dio duro porque me dice, es que la contratación está fallando, no sé qué, y dije, sí. ¿Y quién es el responsable de la contratación? Tal funcionario. ¿Y quién es el jefe de él? Tal otro. ¿Y usted cuánto le califica al jefe de él? Yo le dije, pues yo le puse 100 puntos porque tiene actitud, tiene... No. Si el otro funcionario le está fallando al jefe, entonces el jefe también está perdiendo, porque no está controlando a su funcionario. Tiene razón. Me tocó quedarme callado. Tiene toda la razón. Y la insuficiencia es no cumplir su misión como debería hacerlo. Eso es insuficiencia. ¿Cierto? Entonces el riñón tiene, ustedes ya les dieron eso, yo les dije que lo repasaran, funciones del riñón, funciones del riñón. Miren, en el libro casi todos dicen, casi todos los que yo he leído donde dice funciones del riñón, dice produce vitamina D, por ejemplo. ¿El riñón produce vitamina D? Para que no se equivoquen con ese capitulito, y casi todos los libros tienen ese es un error. El riñón no produce vitamina D. El riñón activa la vitamina D, que es diferente. Y se los corrijo para que después en el examen de pronto sale eso, porque yo les puedo decir, una de estas no es función del riñón. Y les digo, producir vitamina D es la correcta. Y usted dice, profe, todos los libros dicen que el riñón produce vitamina D. No, eso no es cierto. Él activa la vitamina D, que es diferente. Y les quiero repasar, ahora que me acordé de ese detallito, ese pedacito. A usted le dicen los libros, el riñón regula la presión arterial, regula el equilibrio hídrico del cuerpo, regula el equilibrio electrolítico del cuerpo, de todo, ¿cierto? Produce renina, todo eso. Pero él no la produce, la vitamina D, él la activa. ¿Dónde se produce la vitamina D? Eso lo revisamos conmigo, pero ¿dónde se produce? ¿Qué parte del cuerpo produce la vitamina D? ¿Ah? La piel, por el efecto del sol. Yo tengo una hermana mía que vive encerrada en la casa atendiendo a mi papá y mamá, a mis hermanos discapacitados, y la veo como amarilla, y le digo, usted tiene que salir al sol, ¿cierto? Salga al sol, a ver. Pero estuvimos en Santa Marta y dice ella, le digo yo, ¿se ha recibido sol? Y me dice, no, si me han llevado por la sombra. Y entonces le dice la hija a ella, no, pues sombra aquí, sol aquí, usted ve por la sombra, ¿cierto? El sol estaba aquí. Claro, la vitamina D es producida por la piel, y la piel produce el colecalciferol. La piel produce el colecalciferol. Colecalciferol, pero esa vitamina D inactiva. Entonces hay que activarla. Se activa, primero que todo se comienza a activar en el hígado. El hígado le agrega un grupo hidroxilo. ¿Qué es hidroxilo? Oxígeno e hidrógeno, ¿cierto? Le agrega un grupo de hidroxilo en la posición 1. Entonces el hígado lo convierte en 1 OH de hidroxilo, colecalciferol, ¿cierto? Colecalciferol. Listo. Pero todavía no está activa. Entonces ahí llega al riñón
y el riñón le coloca otro grupo de hidroxilo en la posición 25 y lo convierte, esto es en el hígado, y el riñón lo convierte en 1,25 bi, como quiera, hidroxi, el OH, colecalciferol. Y ahí, esto se llama calcitriol. Esa sí es la vitamina D activa. Eso como para hacerles esa claridad, pues, no es el tema ahí, pero es para eso. Ahí está que queda la sombrero. Señor, ¿cómo le va? ¿Estaba mucho? ¿Cómo le digo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que hace el riñón? Ya lo vimos. 1, ultrafiltración de la sangre. 2, reabsorción. 3, excreción. 4, secreción. Esas son las principales funciones del riñón. Falla por diferentes ángulos, digámoslo así, puede fallar. Y pues usted el efecto del riñón lo ve en sangre y en orina. Claro. Si por ejemplo en orina está botando, está eliminando mucha proteína, muchos glóbulos rojos, el riñón está fallando, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel normal de albuminuria en orina? Pues albuminuria es orina. Pues albuminuria en orina. ¿Cuál es, hasta dónde es normal? Eso lo puse a consultar. 30 miligramos. ¿Hasta dónde es normal la albuminuria? 30, ¿no? Menor a 30. Eso, menor a 30, ¿qué? Miligramos por decilitro. ¿Hasta cuánto es rango nefrítico? O sea, ¿a partir de cuánto comienza, dice, rango nefrótico? ¿A partir de cuántos gramos? Superior a 3.5. ¿Superior a qué? 3.5. A 3.5 gramos. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo les decía a ustedes que muchas veces en el hospital el paciente tenía como diagnóstico síndrome nefrótico versus nefrítico. Y se le hacía proteinuria en orina de 24 horas. Lo poníamos a orinar en una botella para cuantificarle bien todas las proteínas, para tratar de ponerle apellido a ese síndrome, ¿cierto? Y eso es muy importante. Entonces, la insuficiencia renal, repito, se manifiesta o en sangre o en orina. ¿En sangre cómo? Pues con el aumento de los azoados. ¿Cuáles son los azoados? Ya lo vieron, el BUN y la creatinina, ¿cierto? ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? ¿Ya lo vieron o no? En mujeres de 0,5. Entre 0.7 y 1.1. Entre 0,7 y 1.1. ¿De acuerdo? Profe, pero eso En hombres, o sea, sería de 0,5 a 1, mujeres de 0,7 Sí, a 1. está bien. Está bien, no hay problema. Okay. Lo importante es que por encima de 1.1 ya uno dice, de pronto está insuficiente, mandémosle cositas, mandémosle tomar. Porque a ver, usted por ejemplo le toma un examen ocasional a un paciente, le da creatinina en 1.2 y usted dice, ¿ya es insuficiente? No, porque puede que hubiera estado deshidratado. Ayer, por ejemplo, es increíble, un muchacho que conozco que es tremenda, una creatinina de alta. ¿Qué hace usted? Hidratémoslo primero y tomémosle otra vez, ¿cierto? Porque es que muchas veces y sobre todo cerquita del rango 1.2, 1.3, hay muchos médicos que dicen, insuficiente. No, espere a ver, ¿cierto? Miren otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, 1.1. ¿Y el BUN en cuánto está normalmente?
entorno oleico célico. Ese tiene un buen rango. Más o menos, alrededor de 20 está normal. Ya si comienza a aumentar, entonces puede ser una insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Y la insuficiencia renal entonces se clasifica en aguda y crónica. Los libros la clasifican así, aguda y crónica. El término agudo en medicina, ¿qué es lo que quiere decir? Que sea en poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo, perfecto. Aguda y crónica. Crónica es meses, hasta años, ¿no? ¿Cierto? Y la aguda es como la del síndrome nefrítico, como la de la pielonefritis, como la de la litiasis, cuando a veces obstruye un poquito el riñón, de pocos días, como la del trauma renal. El paciente, sobre todo el motociclista, el ciclista, el boxeador, los que tienen deportes de contacto, ¿verdad? Que en algún momento dado sufren un trauma renal, eso de inmediato le puede producir una insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? Una infección aguda en la vía urinaria, pero sobre todo en el riñón. Repito, un trauma a nivel renal, eso puede llevar a una infección, a una insuficiencia renal aguda. La mayoría son crónicas, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de las veces, repito, el paciente ni siquiera lo siente, solo cuando ya está muy complicadito, consulta, y más con este sistema de salud actual, peor, porque en este actual sistema de salud, el paciente cuando el médico lo alcanza a ver, y si lo logra ver un buen médico, está de buena el paciente, pues lo está bien. Pero si lo vio un médico de esos que vive chateando, no, lo despacha de una, no le prestan atención. Entonces está complejo, ¿no? Y esa, la aguda o la crónica, se puede clasificar en prerrenal, renal o intrarrenal, que la llaman prerrenal, renal y postrenal. Entonces es muy sencillo entenderlo, miren. Prerrenal. ¿Qué quiere decir pre? Antes del riñón. De entrada, entonces podemos deducir que el riñón está bueno. O sea, no está enfermo, sino que hay otras causas previas que pueden llevar a que los resultados, porque en conclusión, digamos, la calificación de insuficiente es por los resultados de los asuados, de los exámenes de laboratorio. ¿Cierto? Entonces, si sale una creatinina alta, pues ese riñón está malo, siempre le echa la culpa al riñón, ¿cierto? Si el uno está alto, el riñón está malo. No necesariamente. En este caso, por ejemplo, antes del riñón. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner un ejemplo que casi siempre coloco. Puede ser con cualquier elemento. Yo tengo un panadero. Él está aquí en la mitad. En esta mesa le ponen todos los ingredientes para que haga pan. Él, en su plena capacidad, puede hacer, digamos así, 100 panes por hora. Digamos así, ¿de acuerdo? 100 panes por hora. ¿Qué se necesita para hacer 100 panes por hora? Se necesitan suficientes ingredientes para el pan. ¿Con qué se hace el pan? Harina, huevo, leche, azúcar, pasta sal, levadura, ¿cierto? Esas cositas. O sea, si a él, ojo que para que él haga los 100 panes, entiendan el ejemplo y vean que es suficiente para que entiendan el riñón. Necesita que le pongan acá suficientes ingredientes para que le alcance para hacer 100 panes. ¿Cierto? Necesita hasta una pesa, porque en la pesa le dicen tantos gramos para que le dé el tamaño exacto y todo, ¿cierto? Segundo, tiene que estar él sano y saber hacer pan. Y tercero,
Cuando él va colocando aquí, él hace tandas, digamos, de a 20 panes. Entonces, cuando coloca aquí los 20, tiene que haber quien se los lleve. Porque si él va a colocar otros 20, esto está ocupado, eso ya lo retrasa. ¿Cierto? Ya lo retrasa. Ya tiene que esperar a que les ocupen la mesa para colocar los otros 20 panes. ¿Queda claro el ejemplo? Entonces, vamos a la insuficiencia renal prerrenal. Prerrenal. Yo soy el riñón, yo soy el panadero. Si no me ponen todos los ingredientes suficientes para los 100 panes, aunque yo no esté enfermo, aunque yo lo sepa hacer, pues no los voy a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen? ¿Cuál creen que sea la principal causa para que ese riñón o este panadero no está sano? No está enfermo el riñón, ni el panadero. No le alcance para hacer los 100 panes. Deshidratación. Eso. No le llega suficiente sangre a ese riñón. Entonces, cualquier causa que me lleve a disminución de lo que llama el flujo sanguíneo renal. Cualquier razón por la cual el flujo sanguíneo renal disminuya, esa me lleva a una insuficiencia renal prerrenal. ¿De acuerdo? Prerrenal. Entonces, cualquiera de las causas de hipovolemia, cualquiera de esas que ya revisamos, me puede llevar a insuficiencia renal prerrenal. ¿Ya claro? Entonces ya, pues para qué las repasamos, ¿cierto? Ya las dijimos. Las grandes quemaduras, la sepsis, la hemorragia aguda, el vómito, la diarrea, ¿cierto? Estar haciendo ejercicio y no tomar suficiente líquido, o puede que no esté haciendo ejercicio, si está en una zona caliente y no toma suficiente líquido, todo eso lo puede llevar a insuficiencia renal prerrenal. En unas empresas, cuando el trabajador tiene que trante, le tienen una llave ahí, le ponen una llave y le tienen un vaso. Y entre sus obligaciones está, tómese un vaso de agua cada media hora o cada hora, y le toca. Sírvase el agua, tómesela. Esa es una de sus. Y están pendientes de que lo esté haciendo. Entonces hay que mantener el cuerpo hidratado. Hidratado. Y se dice que en promedio debe ser idealmente mínimo un vaso de agua cada hora, ¿cierto? Idealmente. Mínimo un vaso de agua cada hora, como para tener el cuerpo. O sea, el cuerpo que está en condiciones normales, no está haciendo ejercicio, no está expuesto a mucho calor, ¿cierto? No está infectado. Eso es la prerrenal. Hay otras causas de prerrenal que no son necesariamente deshidratación, y ustedes lo van a leer. Ahí dice, por ejemplo, trombosis de la vena renal o trombosis de la arteria renal, que es relativamente frecuente. Bueno, perdón, frecuente no es, pero puede suceder. O compresión de la arteria renal o de la vena renal, o en este caso sobre todo de la arteria renal, por alguna masa intraabdominal. Por eso, ¿se acuerdan que yo les mostraba las transparencias aquí y les decía, ¿cuál arteria renal es más larga? ¿Cuál? Casi que les puedo llegar a preguntar, ¿cuál arteria renal o cuál riñón podría presentar de los dos mayor posibilidad de presentar una obstrucción de la arteria renal, una disminución del flujo sanguíneo renal por compresión externa de la arteria renal? ¿La derecha? La derecha, ¿sí? Porque es más larga. Entonces, al ser más larga, tiene mayor recorrido y mayor posibilidad de ser obstruida. Miren que esas cositas parecen detalles mínimos, pero uno los tiene que tener en cuenta, ¿no? Los tienen que tener muy presentes porque es una gran posibilidad. ¿Ya?
Entonces ya clarito esa parte de la insuficiencia renal prerrenal. ¿Cuál es la manifestación? ¿Cómo? Si es más cortado, es más fácil que se obstruya. Tiene razón, no es más fácil. No, claro, ¿por qué? Porque mientras más largo hay más posibilidad de que cualquier masa la tape aquí o aquí o aquí. ¿Cierto? Pudiera ser. En cambio, si es cortica, pues bueno, también tiene razón. Es decir, a la larga una masa puede estar a este lado, a este lado, a este lado. Pero va a tener La cortica tiene que mayor ser que la masa esté a este lado, no más. ¿Tiene algo que entender? Por eso. Porque hay más posibilidad de que la masa esté aquí o aquí o aquí. En cambio, para la cortica, la masa tiene que estar aquí, donde está la cortica. ¿Cierto? Pero bueno, esto es la prerrenal. Entonces yo ya le hago pruebas ya de laboratorio especializado y me dicen, no, el riñón no está mal. Yo le hago gamografía renal, le hago ecografía renal, le hago resonancia, le hago todos los exámenes que existen ahora y le hago cuantificación de las sustancias que produce el riñón. Muchas veces el especialista dice, le ordena eritropoyetina, le ordena renina, lo que el riñón produce, a ver si lo está produciendo bien o no, ¿cierto? Y de esa manera yo tengo que conectar con esos exámenes de laboratorio clínico, de las sustancias que él produce, vitamina D, le manda calcitriol a ver cómo está, la vitamina D activa, ¿cierto? Si eso está bien, ya le manda ecografía renal, a ver cómo está la corteza, cómo está la médula. Si por ejemplo dice, la corteza muy delgada, es que ese riñón está insuficiente, ya se... ¿Sí ven? Y ya hay muchos estudios, se comenzó con el más simple que era la radiografía, después la ecografía, después la resonancia, la angioresonancia, ya hacemos muchas cosas, ¿cierto? La tomografía simple con contraste, ya hay muchas maneras de evaluar un riñón, a ver cómo está, ¿listo? Pero definitivamente se comienza detectando es por hemograma, por azoados y por orina, Entonces dicen que uno de los principales parámetros para evaluar la insuficiencia renal o para comenzar a sospecharla es la densidad urinaria, ¿cierto? Cuando el riñón no está concentrando bien la orina, pero la densidad se altera también. Bueno, esa es la prerrenal. La renal ya saben qué es, ¿cierto? Es intrarrenal, o sea, ya sea el riñón el que está mal. La manifestación en el laboratorio es esencialmente la misma, ¿de acuerdo? Creatinina alta, BUN alto, anemia, todas estas cosas. La renal, pues ya lo está diciendo la palabra, es el riñón el que está enfermo. Entonces hay muchas causas de insuficiencia renal intrarrenal. Miren, hay dos grandes capítulos en los libros de medicina interna. Glomerulopatías, o sea, enfermedades glomerulares, y tubulopatías, enfermedades tubulares. Nosotros cuando revisamos al principio síndrome nefrótico y nefrítico, les di los dos principales ejemplos de insuficiencia renal. Síndrome nefrítico, por ejemplo, es un ejemplo claro de insuficiencia renal aguda e intrarrenal, porque acuérdense que el glomérulo está inflamado, ¿cierto? Está inflamado por el depósito de los complejos antígeno-anticuerpo allá, en la membrana basal del glomérulo. Este es el más típico ejemplo de insuficiencia renal aguda, el síndrome nefrítico, ¿cierto? El que le sigue, por ejemplo, puede ser la pielonefritis aguda, la inflamación del riñón. Todo lo que sea nefritis es inflamación. Todo eso lleva a causar insuficiencia renal aguda. Una simple infección urinaria causa insuficiencia renal, leve, moderada, grave y pasajera. Si yo le trato la infección urinaria al paciente, bien tratada, después el riñón funciona bien, ¿cierto? Funciona bien. Y el síndrome nefrótico es otra causa, pero de insuficiencia renal crónica. Se ha ido dañando ese riñón poco a poco. Y entonces cuando uno habla de glomerulopatías, una pregunta que yo les hice el quinto semestre
¿sí? Pero no la dice, o sí la dice. ¿Cuál es la principal causa de síndrome nefrótico en niños? Es distinta a la principal causa de síndrome nefrótico en adultos. Averígüenla, ¿de acuerdo? Si ya la vieron, maravilloso. Si no, averígüenla. Y ahí habla de las glomerulopatías, que son muchas. O sea, enfermedades glomerulares. Y el otro capítulo importante es enfermedades de los túbulos. En las enfermedades glomerulares se afecta mucho la ultrafiltración. Y en las enfermedades tubulares se afecta mucho la reabsorción y la excreción. Igual, por cualquiera de las tres funciones, de las cuatro funciones macro del riñón, si se altera, hay insuficiencia renal. Si el mero riñón no presenta nada diferente a producir poquita eritropoyetina, ya es insuficiente. Si no controla bien la presión arterial porque no produce una renina, ya es insuficiente. ¿Sí ven? Esta es la intrarrenal, ¿de acuerdo? Pasando, pues, le repito, por el trauma renal, que actualmente es muy importante. Acuérdense que las enfermedades cerebrocardiovasculares son la tercera causa de muerte a nivel mundial. Después de la violencia y los accidentes. ¿Cierto? O sea, las principalísimas causas de muerte son violencia, accidentes y siguen las enfermedades cerebrocardiovasculares. Obvio que un corazón insuficiente lleva a un riñón insuficiente también, ¿sí ven? En el cuerpo todo está encadenado, todo está entrelazado. Entonces, cualquier trauma directo renal, un cáncer renal, pues causa insuficiencia renal intrarrenal, ¿cierto? Incluso un cálculo gigante allá a nivel del riñón puede causarlo también. ¿Listo? Y la última es la postrenal. Por eso quise dejar este dibujo acá. La postrenal. El riñón está bueno, está sano, al menos antes que se cause la obstrucción. La insuficiencia renal postrenal es ante todo obstructiva. Obstructiva. Se tapa el uretero. Puede ser por algo que está dentro de él, como este cálculo, o por algo que esté por fuera de él. Ustedes saben que el recorrido del uretero es muy grande, ¿verdad? Va desde por acá hasta abajo, hasta la vejiga. Es muy largo, muy largo. Y entonces en cualquier parte del trayecto puede haber una masa que lo presione, lo comprima y lo aplaste. Y no lo deje. Entonces la obstrucción ureteral es una de las principales causas de la insuficiencia renal postrenal. Repito, puede ser algo intraureteral o algo por una compresión externa que comprima y aplaste el uretero. La otra causa grande de obstrucción de la orina, ¿cierto? De la evacuación de la orina, ya es a nivel de la uretra. Una cosa es el uretero y otra cosa es la uretra. En nosotros los hombres, pues la próstata se nos termina agrandando después de los 60 años más o menos y nos termina tapando la uretra, porque la próstata está ubicada alrededor de la uretra. Si esta es la uretra, la próstata está alrededor de la uretra. Va creciendo y la va tapando. Entonces, los viejitos como yo, y como futuro aquel señor, por ejemplo, y este otro señor, terminamos, la mayoría, con disminución del chorro en la orina, y a propósito, hace 3 años no voy a hacer mi control. Y de pronto nos termina tapando la uretra. Muchas veces el paciente termina haciendo lo que llama el prostatismo. Ya, le tapó la uretra, no fue capaz de orinar, le tocó ir por urgencias y toca pasar una sonda pues para evacuar la orina. Entonces en los hombres la próstata, en las mujeres de pronto ya el trauma uretral. El trauma uretral, aparte de que causa hematuria,
pues puede terminar con la uretra inflamada, y la inflamación aguda de la uretra puede causar obstrucción de la orina, ¿cierto? Obstrucción. ¿Qué es lo más importante de la insuficiencia renal postrenal? La obstructiva. Esta obstructiva puede terminar causando hidronefrosis. El término no dice, ¿qué es eso? Agua en el riñón. Agua en el riñón. Y entonces se acuerdan que yo les dije que la cápsula renal no era elástica, se los dije, ¿no? Miren el detalle. Yo aquí tengo el riñón. Está aquí el tejido renal aquí adentro, ahí está el tejido renal. Y aquí está la cápsula rodeando al riñón, está la cápsula forrando al riñón. Lo está forrando el riñón acá. ¿Listo? Si la orina no puede pasar por acá, entonces se va represando acá. Y hasta que el tejido renal queda atrapado, válgase la expresión, entre esta agua, esta orina que está represada y la cápsula renal que investiga. Entonces, si a usted lo cogen así, lo aprietan, usted no puede hacer muchas cosas, ¿ya? Eso hace el riñón. Cuando el tejido renal queda comprimido, pues se hace insuficiente. Ya no es capaz de desempeñar sus funciones. Entonces, claro, la hidronefrosis es una causa importante de insuficiencia renal también. En este caso, postrenal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso? Pues ya creen que con eso tenemos por lo pronto esa revisión de tema. Bueno, vámonos a descansar. 8:35, reiniciamos. ¿Listo? Termina causando insuficiencia renal. La diabetes daña la microcirculación, termina dañando el riñón, termina dañando el glomérulo, termina afectando la ultrafiltración, para empezar. Y se me olvidaba mencionarles, por ejemplo, los metales pesados, los medicamentos. Muchos de ellos son nefrotóxicos, muchos de ellos los venenos, muchos de ellos terminan causando insuficiencia renal. Los que utilizan mucho el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, todo eso tiende a causar con el uso continuo insuficiencia renal. ¿Sí? Obvio que un ciclo corto de diclofenaco, de ibuprofeno, de naproxeno para un dolor, pues bueno, eso no tiene mucho problema. Pero ya otras, el uso crónico de esos medicamentos puede dañar el riñón. ¿De acuerdo? Las enfermedades crónicas, las enfermedades de depósito, como la amiloidosis, por ejemplo, daña el riñón. Ustedes van a ver allá, cuando les dije tubulopatías o glomerulopatías, van a ver que hay muchísimas cosas que terminan dañando el riñón. ¿De acuerdo? Muchas cosas. Bueno, ¿qué más comentarios o qué más preguntas respecto a lo urinario? Yo creo que con eso al menos hemos revisado lo más grande. Obvio, ya el resto pertenece a la medicina especializada, los exámenes, pues eso no lo revisamos conmigo, yo no soy especialista, no soy internista, no soy urólogo, solo conozco unas poquitas cosas de las urgencias, pues, y estas cosas renales, urinarias. Pero hay mucho, el campo es grandísimo, ¿no? De hecho, por eso existe una especialización, que es la nefrología, ¿cierto? La nefrología. Yo una vez mando una orden aquí para que hagan un certificado de función. ¿Hay preguntas? Entonces estamos listos para empezar ya cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Ustedes cuándo quieren que hagamos otro examen? ¿La semana entrante, antes de Semana Santa, mejor? Porque quedaría después de Semana Santa y lo ideal no es eso. Una política de la universidad es esa, que si se van a un receso, lo ideal es que ningún profesor les ponga nada, que
hagan un buen receso, que no tengan que estudiar, ni hacer trabajos, ni nada de esas cosas, para que tengan ese buen receso. ¿Eso no lo han hecho los profes? La universidad nos ha instruido en ese sentido, ¿no? Cuando el estudiante se vaya a ir a un receso, no le pongan nada, idealmente, porque la idea es que se vaya a descansar, ¿cierto? ¿Qué? ¿Tiene mucha cosa? Después de Semana Santa. Y estamos en tiempo electoral. Hagamos votación. Como siempre, comienzo repasando. Hoy no les pido muchas cosas porque ya ustedes tienen muchas cosas. Ya las tienen en apuntes por allá de cardiorrespiratorio. Es solo repasar brevemente los conceptos fundamentales. Acuérdense que el corazón está ubicado en el centro del pecho, en el mediastino. Ya usted ya le mostré los vídeos de eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En el primer semestre. Que le mostré el vídeo del corazón, de la fisiología del corazón, cada cosa. Pero entonces recuerden que está en el mediastino, en el centro del pecho, y que va con la punta generalmente hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Generalmente la punta del corazón va hacia el lado izquierdo. Entonces este es un corazón más o menos así, una cosa así. Más o menos es el corazón, pero que en algunos casos la punta o apex va hacia el lado derecho, y si va hacia el lado derecho se llamaría como dextrocardia, ¿cierto? Dextrocardia si la punta del corazón va hacia el lado derecho, y que si no solo la punta del corazón va hacia el lado derecho, sino que también el hígado está al lado izquierdo, el apéndice secal está al lado izquierdo, el colon ascendente estaría al lado izquierdo, pues entonces ya hablaríamos de situs inversus, ¿no? Muchos pacientes solo tienen la punta del corazón hacia el lado derecho, pero tienen el hígado al lado derecho, el hipocondrio derecho y todo eso, entonces solo tienen dextrocardia. Y son muy poquitos los pacientes que tienen el situs inversus, como lo acabo de mencionar. Y de hecho algunos de nuestros médicos ahora, lastimosamente, el paciente llega con un dolor abdominal. Y el médico escasamente aprendió que el apéndice está en el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha. Y entonces el médico le palpa al paciente aquí al lado derecho, ¿le duele? No, no me duele. Ah, bueno, no tiene apendicitis. Y resulta que el apéndice está al lado izquierdo. Y no le palpó al lado izquierdo porque no tenía tiempo, porque tenía que ponerse a chatear o cualquier cosa, y el paciente se quedó con su apendicitis al lado izquierdo. Lastimosamente eso está pasando, está ocurriendo ahorita, y es una pena. Entonces, acuérdense que el corazón, visto de esa manera en el cadáver, entonces uno le ve, si lo mirara así, le ve como una pequeña hendidurita por acá y como otra cosita por acá, y lo ve así. Acuérdense que la posición anatómica para el estudio del cuerpo humano es así, ¿cierto? Las palmas de la mano hacia adelante, el paciente de pie, esta es la posición anatómica para el estudio, lo acostado, y que esta parte de acá, que es la aurícula derecha, que este es el ventrículo derecho, todo esto, y que este sería la punta del ventrículo izquierdo que está por detrás del ventrículo derecho, y esta punta se llama apex. Esto es recordatorio, ¿no? Bueno, recuerden entonces también, ya visto el esquema, bueno, que acá, por ejemplo, a la aurícula derecha, si vean este esquema, le llega desde abajo la vena cava inferior, y le llega por arriba, digamos así, la vena cava superior. Vena cava inferior, vena cava superior, y que esta es la aurícula derecha, y que este es el ventrículo derecho,
y que este es el ápex que corresponde al ventrículo izquierdo. Ahí va. Por favor. Y recuerden que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Sale, va en ese sentido de la sangre. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Y que del ventrículo izquierdo sale por detrás del ventrículo derecho. Lo voy a hacer punteado como si fuera por detrás. Cuando uno hace algo punteado es porque está por detrás de esa estructura. Sale otra arteria del ventrículo izquierdo, ahí atrás, que es la arteria aorta. En este esquema, ¿de acuerdo? Y que al ventrículo y que a la aurícula izquierda que está detrás, no la puedo dibujar acá, llegan las 4 venas pulmonares. Eso es la anatomía grande del corazón en grandes pasos. Visto en otro esquema, entonces, yo diría que esto es derecho y aún hasta acá, y que esto es izquierdo. Y lo coloco rojo es porque maneja sangre oxigenada, ¿sí? Sería así. Que el corazón entonces tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿verdad? Que cada aurícula está separada, yo siempre hago la aurícula muy grande, no me siguen, pero bueno, que cada aurícula está separada de su correspondiente ventrículo, está unida y separada a la vez por una válvula. Que la válvula derecha, aurículo ventricular derecha, es la válvula tricúspide. Tricúspide. Y que la aurículo ventricular izquierda es la válvula mitral. Mitral. Que a la vez la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, también está comunicada y separada entre los dos ventrículos de la arteria por una válvula que lleva el nombre de la arteria, válvula pulmonar. Y que entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta que sale, obviamente el ventrículo izquierdo, esta es la flecha, sale, se encuentra la válvula aórtica. Entonces acá recordemos, como lo acabamos de ver, que al ventrículo, a la aurícula derecha, que es esta, llegan dos venas. Digamos que esta sea la vena cava superior, y que por aquí le llegue, digamos, por este lado, la vena cava inferior. Yo las hacía juntas, pero igual, vena cava inferior. Y repito que a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿cierto? Y que esta es entonces la aorta y que esta aquí es la pulmonar. Arteria pulmonar, y que este es el ventrículo derecho, que este es el ventrículo izquierdo de este, ventrículo izquierdo, que esta es la aurícula izquierda y que esta es la aurícula derecha. Y les estoy haciendo unas flechas de cómo fluye la sangre en este corazón. Cómo llega la sangre, y que acá por estas llega así, viene por acá la sangre. Así que en esencia eso es el esquema, y es muy importante recordar de dónde viene, para dónde va la sangre, por dónde sale, por dónde llega, ¿de acuerdo?
Eso es muy importante. Solo me falta colocarle los nombres de las válvulas, pero acuérdense. Aurícula ventricular derecha, tricúspide, aurícula ventricular izquierda, mitral. Y esta la pulmonar y esta la aórtica. Recuerden además, tricúspide a la derecha, mitral a la izquierda. La otra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar es la válvula pulmonar, y entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta es la válvula aórtica. Acuérdense pues también que el corazón tiene fundamentalmente dos capas, ¿cierto? Dos capas, pero se habla de tres. Una que es el endocardio, endo por dentro, endocardio, el endocardio. La otra que es el miocardio, mio es músculo, y el miocardio y la otra que es el pericardio. Vuelvo y hago la claridad. El pericardio, como dice el nombre, periferia, está envolviendo al corazón. Es una bolsa dentro de la cual se encuentra el corazón. Es delgadito, pero, repito, no es elástico. Al igual que la cápsula renal, el pericardio no es elástico tampoco. ¿Qué quiere decir? Que si estoy rodeando este corazón con el pericardio, lo estoy rodeando con el pericardio, y hay una herida, y pone a sangrar al paciente, la sangre se acumula entre el pericardio y el tejido cardíaco y el corazón. Y si se acumula mucha sangre, muchas veces el corazón queda atrapado y no es capaz ya de relajarse y contraerse. De hecho, los ladrones, asesinos por demás, a veces se mueven dentro del pericardio, se mueven. Acuérdense también que el corazón tiene el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Entre la semana 12, 14, por ahí cerca de la gestación, aparece en el tejido cardíaco, en el seno de la aurícula derecha, unas celulitas. Aparecen unas celulitas que son ricas en potasio por dentro, en el medio interno. Acuérdense que en los líquidos uno habla del medio interno y el medio externo. Por dentro tiene mucho potasio y por fuera, en el espacio intersticial, hay mucho sodio. Predomina así. Y la misión de esta celulita, desde que aparece crónicamente, es que más o menos cada medio segundo o incluso menos, saca el potasio y entra el sodio. Entonces, cuando el potasio sale y entra el sodio, la celulita adquiere lo que llaman potencial de membrana. Potencial de membrana. Potencial de membrana. Que lleva a ¿qué? A la despolarización. Ustedes ven esto. Potencial de membrana, despolarización. Y si hay despolarización, habrá repolarización. Cuando la célula se despolariza, lanza una descarga eléctrica.
Entonces ustedes cuando lean esto van a leer por allá reposo eléctrico, ¿sí? Despolarización, repolarización. Van a ver que cuando van a leer que cuando se habla de reposo eléctrico, la célula está en menos 16 milivoltios. Y que cuando habla de despolarización con potencial de membrana, se habla de 80 milivoltios ya. ¿De acuerdo? Esas cositas las leen. Ahora, ahí en lo que están leyendo les va a hablar de canales de sodio, canales de calcio, que es por donde se mete el calcio a la célula. Canal, no es que sea un canal, un hueco, no. Es un mecanismo que permite que el potasio salga, que el sodio eléctrico vuelva a salir, ¿cierto? Se le llama canales D. Y entonces ese sistema de conducción eléctrica del corazón está compuesto por fundamentalmente 4 estructuras. Una que se sitúa, digamos, acá en el seno de la aurícula derecha, y que se llama, es esta, la que nace con estas celulitas, como nace en el seno de la aurícula derecha, se llama nódulo sinoauricular. Sinoauricular. O también se le llama nódulo sinusal. Sinoauricular o sinusal. ¿Ves? Sinoauricular. Acuérdense que si ese nódulo falla, al paciente hay que ponerle un marcapasos, ¿cierto? Si falla ese o si falla el segundo que vamos a ver, pues también toca ponerle al paciente un marcapasos para que al ventrículo le llegue la descarga eléctrica. Acuérdense que los ventrículos, sobre todo, tienen músculo, por eso se contrae, por eso hacen sístole. La sístole es la contracción, la diástole es la relajación. Y a todo músculo, cuando yo le pongo corriente eléctrica, se contrae. Entonces, nódulo sinoauricular también se le llama sinusal. Es el marcapasos natural del corazón. Ese es el marcapasos natural del corazón. Si usted lee algunos libros como Testi, hasta Ruyer creo que lo menciona, tiene otro nombre, se llama nódulo de Kane-Flack, no importa el nombre, ese no es tan común, ¿de acuerdo? Todos en la medicina del mundo se utiliza sobre todo el sinusal, nódulo sinusal. De hecho hablamos de ritmo sinusal, no se habla de ritmo sinoauricular, se habla de ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Ese nódulo está conectado, yo sí les comenté la anécdota del inventor del marcapasos, ¿cierto? ¿Sí saben qué hombre? Ese nódulo está conectado por unas fibras internodales, se llaman. Son como cuerditas, tenemos ya el nombre de la aurícula acá, para que no salte el dibujo. Son como unas cuerditas que lo comunican con otro nódulo que se encuentra casi que entre aurículas y ventrículos. Este sería el nódulo aurículo-ventricular. 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 Bueno. Y este aurículo ventricular básicamente es que hace las veces como una resistencia. Él retrasa el impulso que le llegó. Por ejemplo, de aquí sale la señal eléctrica a 120 por minuto. Y después que pasa de aquí, ya irá a 90 o 80 por minuto. ¿De acuerdo? Básicamente retrasa la señal. De hecho, ustedes han oído hablar de bloqueos. Que el paciente tiene un bloqueo. Bloqueo es aquí. Si hay bloqueo es acá. Sobre todo. Este nódulo ya funciona mal y entonces ya retrasa demasiado la señal. Por ejemplo, este la lanza a 120 y este la pone a 50. Entonces
está funcionando mal también, ¿de acuerdo? Y si hay bloqueos importantes, bloqueo de tercer grado, por ejemplo, toca ponerle al paciente un marcapasos. También, ¿cierto? O sea que el marcapasos se pone ante la falla de cualquiera de estos dos. Ese es el aurículo ventricular. Luego la señal es llevada hasta otro sitio, este otro sitio acá, por acá cerquita, digamos así, que se llama haz de His. El haz de His, por otras fibras internodales, están comunicados. El haz de His. Y el haz de His es como el que ya distribuye, a través de unas fibras, distribuye el impulso por todos lados. Desde este haz de His salen fibritas a todos los lados de los ventrículos de manera concéntrica. Manda unas fibras para que el impulso eléctrico llegue a los rincones del ventrículo. Llega hasta la placa motora del músculo cardíaco, del miocardio. Y esas fibras se llaman fibras de Purkinje, ¿no? Fibras de Purkinje. Ese es en esencia el sistema de conducción eléctrica del corazón. Bueno, ¿cómo vamos a estar con el repaso? Esto es puro repaso, ¿no? Pero bueno, va a ser el recorrer. Mencionamos las partes más importantes como para que después nos quede más clarito todo. Eso por el lado del corazón. Yo les mencioné en primer semestre los principales vasos sanguíneos, las principales arterias del cuerpo, ¿cierto? La arteria aorta, con todo lo que ella, con todas las arterias que se desprenden de ella, ¿cierto? Un repaso rápido que se lo voy a hacer porque... Bueno, ponemos esto acá. Bueno, acuérdense entonces que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Sale del ventrículo izquierdo. Ya voy a, de este esquema voy a borrar este resto de cosas, me voy a concentrar en lo arterial, ¿listo? Básicamente saquemos como la arteria aorta de ahí, esta que me estorba, un poquitico de ahí. Bueno, sale la arteria aorta ya. Acuérdense que cuando sale, no, ponemos esto no. Acuérdense que cuando sale, para que me acordara dibujarles con más detalle la salida de la arteria aorta. Desde el corazón, y entonces aquí sale la arteria aorta, sale como aorta ascendente. Aorta ascendente. Luego hacia la curva, que es el callado. ¿Sí? Hace el callado, es toda una curva, toda una vuelta que da. Y origina, en el callado, origina tres vasos. Tres vasos. Uno acá, acuérdense, se llama tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Brachio para el brazo. Y este tronco brachiocefálico origina una arteria que llama subclavia derecha. Entonces, hasta aquí, este pedacito es tronco brachiocefálico. Origina subclavia derecha y carótida primitiva derecha. Y si yo le pregunto en el examen, la carótida primitiva derecha se origina en
no es en el callado, es en el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Pues la subclavia derecha se origina en el tronco brachiocefálico. En cambio, en las izquierdas se origina la parte. Por acá va la carótida primitiva izquierda, que va para arriba, por el cuello, y por acá va la subclavia izquierda. ¿Listo? Así va. Estoy repitiendo, a los que lo han cogido. Aorta ascendente, hasta donde empieza la curva. Luego callado aórtico. Y en el callado aórtico 3 vasos sanguíneos. El primero, el tronco brachiocefálico. De este tronco brachiocefálico se origina la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. El segundo vaso sanguíneo que se origina en el callado es la arteria carótida primitiva izquierda. Y el tercer vaso es la arteria subclavia izquierda. ¿Listo? Fundamentalmente es eso, pues así. Bueno. Y ya luego sigue la aorta descendente, que tiene 2 porciones. Una que es torácica, es esto, se viene por detrás del corazón. Y aquí sigue como abdominal. Acuérdense que el diafragma está acá. Y el diafragma va por acá. Entonces, la aorta atraviesa el hiatus aórtico del diafragma, u orificio aórtico del diafragma, ¿no? Entonces, acuérdense que a nivel abdominal, como grandes vasos, grandes, inmensos, lo más grande, hay varias arterias importantes. La arteria que va para el hígado, ¿cómo se llama? ¿La que va para el hígado? Hepática, con H. Hepática. La que va para el vaso, ¿cómo se llama? Solo ella tiene las fuentes nomás. Esplénica. Esplénica. La que va para el estómago. Gástrica. Gástrica. No la voy a escribir, pero la van a retrasar. La que va para la vesícula biliar. Cística. Cística. La que lleva la sangre para el intestino. Intestinal. Mesentérica. Mesentérica. La que va para la vejiga. Vesical, con S. Vesical. Vesical. Bueno, la que va para el riñón. Mira, la voy pensando, mira. ¿En serio no se acuerda? Mira, no se acuerda. La que va para el riñón. Ahora está preocupando. La que va para el ovario. La que va para el útero. Uterina. La que va para la próstata. Prostática. La que va para la uretra. Uretra. Es más sencilla, ¿cierto? Bueno. Y acá, acuérdense que la arteria subclavia, cuando pasa por la axila,
se llama axilar, ¿cierto? Si está la axila, por acá será axilar. Luego cuando pasa por el brazo, se convierte en braquial o humeral. Entonces aquí se llama subclavia. Por aquí se llama axilar. Y por aquí se llama humeral o braquial. Y que la braquial, cuando está a nivel del codo, en el codo, entonces el codo, aquí se llama antebraquial. Antebraquial. Voy a hablar de esto que no hay congestión. Y que esa antebraquial se divide en dos. Una por fuera, que es la radial. Una por fuera, que es la radial, y otra por dentro, que es la cubital. Y aquí por dentro la cubital, o el nuevo nombre del cúbito, que es la ulna. Entonces, ulnar. La ulnar. Eso por el lado del miembro superior. Y que por el lado del miembro inferior, acuérdense que la aorta abdominal, más o menos a nivel de L2, L3, se divide en dos arterias, una para allá, otra para acá. Esas arterias se llaman ilíacas primitivas. Ilíaca primitiva. Que la aorta abdominal se divide en dos arterias ilíacas. Ilíaca primitiva, ¿no? Ilíaca, ahí se lo escribo pues, primitiva. Que cada ilíaca primitiva se divide a su vez en una que va para afuera, que es externa, y otra que es interna. Ilíaca externa, ilíaca interna. Y que la ilíaca externa, esta es externa ya, cuando pasa por la ingle, se llamará inguinal. Cuando pasa por el fémur, se llamará femoral. Y que luego esa femoral llega por detrás de la rodilla, y allá por detrás de la rodilla se llama poplitea. Y que esa poplitea origina dos arterias, una por fuera y otra por dentro. De ahí afuera es la peroneal. Y la de adentro es la tibial. Bueno, hay más nombres, pero no los voy a confundir con eso, porque dice que se divide en una que llama tibial anterior y la otra que llama tronco tibio-peroneo. Y el tronco tibio-peroneo origina la tibial posterior y la peroneal. Pero dejémoslo así simplemente, como si fuera así nomás. Sí. Es un repaso somero rápido de lo que es cardio, el corazón. Acuérdense pues que el corazón, bueno, ahorita para hablar de la fisiología, ya hablaremos de las dos partes de la fisiología, el corazón y la vía respiratoria. Pero ese es el repaso grande de lo que es la parte cardíaca. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna complementación? El primer semestre mencioné más cositas, pero esto es como lo grande, ¿no? Bueno, y vamos para la vía aérea. Porque aquí tipo los dos, corazón y pulmones, ¿cierto? Y el repaso es muy simple. Acuérdense que
tengo una nariz. Tengo una nariz. Esta es la nariz. Y este huequito que hay en la nariz, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este hueco? Bueno, la fosa está dentro. ¿Cómo se entra la fosa? Porque usted mete el dedo a sacar mocos. El vestíbulo. El huequito es el vestíbulo. ¿De acuerdo? El vestíbulo nasal. Que inmediatamente usted atraviesa el vestíbulo, se encuentra ahí un plexo, una red de capilares que está muy a flor de mucosa, ahí el bordecito casi que en la superficie, y se llama plexo de Kieselbach, que es importante porque ahí se comienza a calentar el aire, el plexo de Kieselbach, ¿cierto? Comienza a calentarse el aire en ese plexo de Kieselbach, que más adentro tenemos los cornetes que se ven como así, que son 3 cornetes a cada lado. La misión de los cornetes también es calentar el aire y atrapar partículas grandes. También se encuentran en la nariz los pelos. ¿Cómo llaman los pelos de la nariz? Las vibrisas, que son los pelos más largos del cuerpo humano, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí saben por qué son los pelos más largos del cuerpo humano? Las vibrisas. Que aunque usted lo jala aquí y siente el dolor abajo. Bravo. Vibrisas con VB. Y que es importante el moco. Los mocos hacen falta. Y los mocos tienen que ser pegajosos para que las partículas externas se peguen de ahí. De hecho, cuando usted va por un ambiente polvoriento, sus mocos se ponen negros porque el polvo se pega de ahí, el moco y entre los pelos, y ahí se rampa mucha cosa, mucha partícula, ¿no? Recuerden que en la nariz desembocan los conductos de los senos paranasales, ¿cierto? Allá desembocan los conductos de los senos paranasales. Y entonces, ¿cuáles son los senos paranasales? ¿Cuáles son? Un seno paranasal. Entonces otro. Frontal, maxilar, etmoidal y esfenoidal. Son los 4 principales senos paranasales: frontal, maxilares, derecho e izquierdo, esfenoidales, etmoidales. Hablan de celdillas etmoidales. Y hay veces que las complicaciones respiratorias terminan también afectando algo que llaman las celdillas mastoideas. Celdillas. No son senos paranasales, ¿de acuerdo? Estas no son senos paranasales, pero a veces se afectan por problemas de la vía respiratoria, sobre todo en niños, ¿no? A veces el niño tiene gripa y termina colorado por aquí atrás y tienes una mastoiditis, ¿cierto? Una inflamación de estas celdillas mastoideas. Esos senos paranasales
desembocan en la nariz, ¿de acuerdo? De hecho, a veces el paciente comienza con gripa y termina con sinusitis, ¿cierto? Y sobre todo el paciente que acostumbra a hacer la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es esa maniobra? Taparse la nariz como para mover el tímpano y oír mejor. Entonces, si está llena de mocos, si está taqueada de mocos, al hacer así, empuja los mocos por los conductos que van hacia los senos paranasales y los tapa. Y entonces el seno paranasal se infecta, se inflama. Y muchas veces una simple sinusitis termina en absceso cerebral, termina en meningitis. Y sobre todo en muchachos como ustedes, pero ustedes no tan muchachos pues, pero en adolescentes, sobre todo en adolescentes, puede terminar una simple gripa en no solo en una sinusitis, sino también en un absceso cerebral. Yo les conté el muchacho que operamos así, ¿o no? Yo operé mucho en el hospital infantil con los especialistas, y entonces el diagnóstico radiológico del paciente era un absceso cerebral. Él comenzó con una gripa, un muchacho de 17 años, 14, 15 años, grandote, comenzó con una simple gripa y luego terminó con sintomatología neurológica. Creo que llegó hasta convulsionar, creo. Y entonces uno lo abrimos desde por acá de la oreja a la otra oreja, con el etmoides muy delgadito. ¿Se acuerdan que hablamos del etmoides? Allá cuando vimos el nervio olfatorio, toda la cosa, ¿ya no me acuerdan? Yo sí todavía. Y por ahí se mete muy fácil la infección al cerebro. Ten mucho cuidado ustedes con una simple gripa. Si esa gripa comienza a presentar demasiado dolor de cabeza y si al final de pronto presenta mucho vómito o hasta convulsiones, cuente con que de pronto hizo hasta una meningitis usted, ¿cierto? Entonces, los senos paranasales se desembocan ahí. Ahora, otra pregunta. Hay una estructura que comunica el oído medio con la nariz. ¿Cómo se llama? La trompa de... ¿La trompa de qué? Eustaquio. Comunica el oído medio con la nariz también. ¿Listo? Bueno, sigamos por detrás de la nariz. Ya salgamos de la nariz y sigamos entonces ya después de la nariz, ¿qué sigue? Ahí detrás de la nariz, ¿qué sigue? De la vía aérea. Nada. Sigue la faringe. Faringe, con F. Entonces por detrás de la nariz, allá atrás de la nariz y detrás de la boca está la faringe. Y se habla de la que está detrás de la nariz que no vemos, allá atrás, es la nasofaringe. Y la que está más abajito, que es la que sí vemos, cuando usted abre la boca, allá atrás, es la orofaringe o bucofaringe. Es el tejido rosado que usted ve al fondo, allá. O sea, la bucofaringe u orofaringe, ¿de acuerdo? Y después de la faringe, ¿qué sigue? ¿La qué? La laringe. Con L. Con L. Y la laringe tiene las cuerdas vocales. No bucales, vocales, con V. Que son las que vibran para que usted le salga su voz, toda la cosa. Y después de la laringe, ¿qué sigue? La tráquea. Entonces, faringe, laringe, y ya venimos aquí a la tráquea. Esta es la tráquea. Acuérdense que la tráquea está compuesta por cartílagos. ¿Sí se acuerdan que es un cartílago? ¿Qué es? Es algo que no es ni tan duro como el hueso,
ni tan largo como el músculo, es lo que usted le mastica el pollo con la patica del pollo, o sea, con esa cosa blanca. Eso es cartílago. Y la tráquea tiene varios cartílagos. Los dos primeros son muy importantes. Uno que llama el cartílago tiroides, el tiroides, y el de abajito que llama cricoides. Tiroides y cricoides. Entre los dos se encuentra la membranita. Acuérdense que el tiroides es la manzana de Adán o de Eva, ¿cierto? Ayer me preguntaba una de ¿por qué cartílago tiroides es la manzana de Adán? Inmediatamente debajito está el cricoides. Entre los dos hay una membrana que los une a los dos. Se llama membrana, miren la medicina que me pasa. Membrana cricotiroidea. Fácil. Está entre los dos. Cricotiroidea. Que de hecho tiene una correlación importante en emergencias, en medicina de emergencias, porque si el paciente se atraganta y yo no soy capaz de desatragantarlo con la maniobra de Henrys, pues, ¿cierto? Le rompo el cuello, le ubico el cartílago tiroides, le hago un rotico ahí en la piel y le clavo un tubo por ahí. Entre el tiroides y el cricoides hay un espacio, ¿qué es ahí? Hay un espaciecito ahí, ¿cierto? Ahí le clavo un tubo y por ahí le puede entrar aire. Es una medida de emergencia, ¿no? Una medida de emergencia que hay que aplicar. Y esa, miren, en medicina, el término, a ver, en medicina el término tomía, el sufijo tomía quiere decir cortar, y el sufijo ostomía quiere decir comunicar con algo. Una cistostomía, comunicar la vejiga con el exterior. Le pongo una sonda desde la vejiga hasta la piel. ¿De acuerdo? Una ileostomía. Le paso una sonda del ileo hasta la piel. Bueno, pero en este caso, el término tomía quiere decir cortar. Entonces, ¿cómo se llamará cortar esa membranita? Si se llama cricotiroidea, la membrana. Entonces es cricotiroidotomía. Corto la membrana cricotiroidea. Hago la cricotiroidotomía, le pongo un tubo y de pronto le salvo la vida al paciente. ¿Cierto? Es una medida de extrema emergencia para salvar la vida. ¿Listo? Después de esos dos cartílagos, entonces la tráquea tiene otros anillos traqueales. Ya son como circunferenciales, no tienen nombre propio, son cartilaginosos también. Y la tráquea luego se divide en dos bronquios puente. Dos bronquios puente. Uno izquierdo y uno derecho. ¿Sí? Dos bronquios puente se llaman así. Y la tráquea se divide en dos bronquios puente a nivel de la carina o el ángulo de Lewis. Tiene tres nombres el sitio donde se divide. Ángulo de Lewis, o se llama también carina, como esa asesina, o también horquilla esternal, la horquilla esternal. A nivel de la horquilla esternal. No, aquí, ¿quién es Karina? Pues la Karina aquí me asesina, ¿no? Esa guerrillera. No digo más. A nivel de esos, cualquiera de esos se divide en dos bronquios fuente, ¿listo? Y cada bronquio fuente se subdivide en bronquios lobulares. El bronquio fuente. Y otra correlación importante, miren. Creo que yo les mencioné a ustedes una vez, no sé si lo mencioné. En urgencias me llama una señora, un niño, donde secan el café.
Entonces, y lobular inferior, ¿cierto? Son los bronquios. Y tiene otro que se llama lingular, que es uno pequeño que va para la língula. ¿Listo? Y ahí está el pulmón izquierdo también. Eso es en esencia la división grande de vías respiratorias grandes, superiores grandes. Cada bronquio ya por dentro, cada lóbulo se divide en lobulillos, y entonces cada bronquio lobular originará bronquios lobulillares. Y ahí cuentan algunos libros de fisiología respiratoria que los bronquios tienen 25 clasificaciones diferentes según que tenga capa muscular longitudinal o circular o músculo liso o capas de células en él. Lo importante aquí es que el último recodo de la vía respiratoria, el final de la vía respiratoria se llama el alvéolo, ¿cierto? Allá es donde ya se intercambia el oxígeno y el CO2, es lo más importante, el alvéolo. Usted grabó la primera clase. Por Dios, no la manda. Está en el grupo. Eso es respecto a la vía respiratoria, lo más importante de la vía respiratoria. Están todos. Solo falta mencionar de este repaso cuál es el principal músculo de la respiración. El diafragma. El diafragma. Pero también hay otros músculos accesorios. Acuérdense que el diafragma es inervado por el nervio frénico. Y el nervio frénico se origina en el tallo cerebral a nivel de C4, cervical 4. Eso es muy importante. ¿Señora? El nervio frénico se origina en el tallo cerebral a nivel de C4 y que es muy importante porque si un paciente tiene una fractura de la columna vertebral por encima de C4, pues probablemente muera de paro respiratorio. Se le paraliza el diafragma y ya. Si tiene fractura por debajo de C4, en C5, C6, probablemente quede parapléjico, no puede mover ya nada, ni brazos, ni piernas, ni nada, pero queda respirando, ¿cierto? No sé si ustedes escucharon de un técnico de fútbol con el que el Once Caldas fue campeón de Copa Libertadores. Y cuáles son los músculos accesorios de la respiración. Porque acuérdense que alguna de mis preguntas, ¿cuál es? Uno de estos no es un músculo accesorio de la respiración, pero puede que no haga eso. Vamos a hacer otro ejercicio y ahorita ya comenzamos a revisar algo de la fisiología. Vamos a repasar la hematosis, que es la oxigenación de la sangre, y ya comenzamos con las enfermedades. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Qué? Vamos a descansar 15 minutos más porque terminemos más rápido. ¿Listo? Pero descansar, ya una hora más. Básicamente la oxigenación de la sangre y la oxigenación de los tejidos. ¿Listo? Básicamente. Pues acuérdense que de la sangre arterial, o las arterias llevan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, que es esta. Y que las venas en esencia llevan sangre cargada de CO2, excepto la vena pulmonar, las venas pulmonares. Eso para empezar. Entonces acuérdense que la arteria pulmonar sale como un tronco, se llama tronco de la pulmonar, se divide en arteria pulmonar derecha, izquierda, entra, se subdivide muchas veces dentro del pulmón hasta que llegamos al final. Vamos acá, esta lechita aquí nomás, así. Llegamos aquí al final con el capilar pulmonar. Y ese capilar pulmonar
va cargado de CO2, mucho CO2, ¿de acuerdo? Tiene mucho CO2 ese capilar pulmonar. Tiene también oxígeno, pero en esencia tiene mucho CO2. ¿Listo? Porque vamos a oxigenar la sangre. Y aquí nos encontramos el alvéolo, que es lo que acabamos de decir, el alvéolo pulmonar. Y el alvéolo pulmonar, entre oxígeno y CO2, está muy cargado de oxígeno. Muy cargado de oxígeno el alvéolo. ¿Listo? Tiene mucho oxígeno. Bueno. Acuérdense y repasan las capas de la membrana alvéolo capilar. Son 6 capas. La membrana alvéolo capilar. También les llaman membrana hematogaseosa o barrera hematogaseosa. Así aparece en algunos libros. O en otros libros aparece como barrera hematoaérea. ¿De acuerdo? Con cualquiera de los 3 nombres. Barrera hematogaseosa, barrera hematoaérea o membrana alvéolo capilar. Es lo importante que les dije a ustedes. Cuando esta membrana está bien, tiene 6 capas, los gases pasan fácilmente. Los gases atraviesan fácilmente esa membrana. Y entonces, por el mecanismo de difusión simple, acuérdense qué es eso, el sitio de mayor concentración al de menor concentración, hablando de mecanismos de transporte dentro del cuerpo, lo que entonces ocurre es que el CO2 tiene mayor concentración a nivel del capilar pulmonar y está en menor concentración en el alvéolo. Entonces lo lógico es que el CO2 pase al alvéolo para ser eliminado. Y como aquí, en este caso, el alvéolo tiene mayor concentración de oxígeno, lo lógico es que el oxígeno entonces pase aquí al nuevo vaso sanguíneo. Hasta aquí fue capilar pulmonar, venía de la arteria pulmonar, sangre llamada venosa. Después del contacto con el alvéolo comienza a ser vena pulmonar. Entonces aquí hasta aquí fue el recodo de arteria pulmonar, al final pues no, es un capilar, pero aquí comienza ya a formarse la vena pulmonar. Y acuérdense entonces que esa vena pulmonar desemboca aquí, ¿listo? Y ese es el curso de la sangre, ahí está la flexita, esa es lo que llaman la circulación menor o circulación pulmonar, ¿listo? Este proceso aquí es el que se llama hematosis. Entonces ya esta sangre se va cargada de oxígeno, venía cargada de CO2 y ya se va cargada de oxígeno, ¿listo? Eso es lo que ocurre en la hematosis, o sea, oxigenación de la sangre, ¿listo? Sencillo. ¿No bien? ¿Alguna pregunta ahí? ¿En este pedacito? ¿Está muy claro? Pero esa es la base de la vida. Esa es la base de la vida. No hemos encontrado todavía como, pues en Harry Potter sí, pero aquí no, en la realidad no, como el ser humano desarrolla branquias para poder estar por debajo del agua. Y él se comió esas ramas y le salieron branquias, ¿se acuerdan? En Harry Potter, ¿sí se acuerdan? No. Le tiró al agua y le salieron branquias. Eso lo hacen los peces nomás, nosotros no. Este es nuestro mecanismo. ¿Listo? Bueno, obviamente lo que se vino por acá va cargado de oxígeno, recircula, va por el corazón, y lo que quedó aquí cargado de CO2 sale en la expiración.
Por eso los pulmones son una de las vías de desintoxicación del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo se desintoxica por vía urinaria, vía digestiva, vía respiratoria y por la piel, ¿cierto? ¿Está claro ese pedacito? Ya la oxigenación de los tejidos es al contrario. Entonces saquemos la sangre desde aquí. Saquemos la sangre desde la arteria aorta. A ver qué pasará allá. Les toca atravesar la recta para allá. Atravesar una negra para que se vea. Hacemos que viene la arteria aorta ahí. Viene de aquí para allá. Y esta sangre que sale de la arteria aorta va cargada de oxígeno. Lleva oxígeno esta sangre. Lleva buen oxígeno. Y aquí viene un capilar aórtico cualquiera, no aórtico, un capilar, que es la última subdivisión de la arteria aorta. Digamos que aquí viene este capilar, por acá, y viene cargado. No, aquí lo voy a hacer, lo voy a hacer negrito, rojo. Eso lo hago rojo acá. Es el capilar. Lo hago rojo porque viene cargado de oxígeno, ¿no? Quisiera verde, pero no hay marcador verde. Entonces viene por acá este capilar cargado de qué? De oxígeno. ¿Listo? Viene cargado de oxígeno. Y se encuentra con un tejido. Se encuentra con un tejido. Aquí hay un tejido cualquiera. Un tejido cualquiera está acá. Y ese tejido, después de hacer metabolismos, está cargado de CO2. Y así sucesivamente, pues, ¿cierto? En esencia, mismo mecanismo, difusión simple, del sitio de mayor concentración al de menor concentración. Este venía cargado de oxígeno, entonces lo lógico es que este oxígeno se ha entregado al tejido acá, pasa al tejido, y que el CO2, que este CO2 pase aquí al nuevo vaso, que es una vena. Se comienza a formar una vena, ¿cierto? ¿Cuál vena? Finalmente, arriba, en el corazón. Pues la vena cava. Una vena cualquiera del pie, se van juntando todas, al final solo llegan al corazón las venas cavas. Y entonces, este nuevo vaso que se forma, que lo voy a pintar ya negro porque es con sangre cargada de CO2, este nuevo vaso, ¿a dónde va? A la aurícula derecha. Allá va. Lo voy a llevar hasta allá. Y este desembocaría por aquí, aquí. ¿Listo? Eso es en esencia el proceso de oxigenación de la sangre y de los tejidos. Tampoco había hecho nunca este esquema así, pero es ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Eso está muy claro, ¿cierto? Era el repaso. Ya en la próxima vez mediante comenzamos a revisar fundamentalmente las enfermedades. ¿Listo? Para terminar el pedacito, ya no podemos ir.